Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 21:16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada día. Y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la semana 20ª del tiempo ordinario. Nuestro calendario litúrgico nos pide celebrar hoy a San Zaqueo de Jerusalén. Todos recordamos ese texto maravilloso de aquel hombre jefe de los publicanos, a quien Jesús encontró trepado en un árbol para verlo pasar y lo invitó a bajar para ir a cenar con él en su casa. Arrepentido de sus pecados, se convirtió al cristianismo para luego llegar a ser obispo de Jerusalén. Fue descrito por San Epifanio y otros como el 4º jefe episcopal de Jerusalén. Murió en el año 116 y luego le sucedió el obispo Tobías. También recordamos en su conversión cómo ofrece dar la mitad de los bienes a los pobres y a quienes ha perjudicado devolverle 4 veces más. Que este santo, San Zaqueo, que quedó su nombre en un sentido peyorativo, cuando hablamos de saqueo, hablamos de robo, hablamos de destrucción, pero sin embargo que también nos hemos olvidado de ver el aspecto positivo, su conversión. Dios nos ayude y ruegue por nosotros. Unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Nos trae una parábola que solo nos trae el evangelista Mateo. Los otros 3 evangelios no la cuentan. Jesús cuenta una historia hecha de elementos de la vida diaria de la gente. Retrata la situación social de su tiempo y los oyentes se identifican enseguida. En la historia de la parábola acontecen cosas que nunca pasan en la realidad de la vida. Al hablar del dueño, Jesús piensa en Dios su Padre. Por eso en la parábola, el dueño hace cosas sorprendentes que no acontecen en el día a día de los oyentes. Es esa actitud del dueño
Ahí hay que procurar encontrar la llave del mensaje de hoy. Veamos unos puntos de reflexión. Primero, las 5 veces que el propietario sale en busca de trabajadores. Dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Y se ajustó con los obreros en pagarles 1 denario al día. Así empieza la historia, que al hablar por sí no precisa de ningún comentario. En lo que sigue, el propietario sale otras 4 veces para llamar obreros para que vayan a su viña. Saldrá a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Jesús alude al terrible desempleo de aquella época. Algunos detalles de la historia. Primero, el dueño sale personalmente 5 veces para contratar a los obreros. Segundo, a la hora de contratarlos, solo con el primer grupo decide pagarles 1 denario por día. A los de la hora nona dice, les daré un pago justo. Y con los otros, solo los contrató para que vayan a trabajar. Tercero, al final del día, a la hora de hacer las cuentas con los obreros, el propietario manda que el administrador cumpla con el pago de los trabajadores. Segunda reflexión, la extraña manera de hacer las cuentas al final del día. Al atardecer, el dueño de la viña dice al administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los contratados a las 5 de la tarde y cobran 1 denario cada uno. A la hora de hacer cuentas acontece algo extraño que no sucede en la vida común. Las cosas se invierten. El pago comienza con los contratados por último y que trabajaron apenas 1 hora. Pero el pago es el mismo para todos, 1 denario, como se había convenido con los que fueron contratados al inicio del día. Por eso, cuando llegan estos, pensaron que van a cobrar más, pero también reciben 1 denario. ¿Por qué el propietario hizo esto? ¿Nosotros daríamos algo parecido? Esto parece un absurdo, ¿verdad? Pero es un gesto sorprendente del dueño de la viña. Tercero, la reacción normal de los obreros ante la extraña actitud del dueño de la viña. Los últimos en recibir el salario fueron los que habían sido contratados al inicio del día. Estos, al recibir el mismo pago, murmuran contra el propietario. Esos últimos solo trabajaron 1 hora y les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Es la reacción normal. Todos creo que tendríamos esa misma reacción. Cuarta reflexión. La explicación sorprendente del propietario que proporciona la llave de la parábola. La respuesta del propietario es: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en que te pagaría 1 denario? Tómalo tuyo y vete. Yo quiero darle al último lo mismo que te doy a ti. Yo con lo que es mío hago lo que quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? Estas palabras encierran la clave que explica la actitud del propietario y apunta hacia el mensaje de Jesús. Primero, el propietario no fue injusto. Actuó de acuerdo con lo que se acordó con el primer grupo, 1 denario al día. Segundo, es decisión del propietario dar a los últimos lo mismo que a los primeros. Por tanto, estos no tienen derecho a reclamar. Tercero, actuando dentro de la justicia, el propietario tiene derecho a hacer el bien que quiere con las cosas que son suyas. El obrero, por su parte, tiene el mismo derecho. Cuarto, la pregunta final toca el punto central. ¿O vas a tenerme iras porque yo soy bueno? Dios es diferente. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
Quinta reflexión. El trasfondo de la parábola es la coyuntura de aquella época, la de Jesús como la de Mateo. Los obreros de la primera hora son el pueblo judío llamado por Jesús a trabajar en su viña. Ellos sostuvieron el peso del día, desde Abraham hasta Moisés, así por 1000 años. Ahora, en la 11ª hora, Jesús llama a los paganos para que vayan a trabajar en su viña, y ellos llegan a tener la preferencia en el corazón de Dios. Por eso los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Nosotros somos los llamados a última hora, y después de nosotros vendrán otros. Hagamos bien el trabajo que nos corresponde. Que al final de cada día digamos: Señor, misión cumplida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y santo día. Pasen bien.